soy Rudy González. Gracias por su compañía en esta hora. Iniciando la semana, la última semana ya del mes de marzo, el tercer mes del año. Esta semana concluye el mes de marzo y en la misma semana todavía comienza el mes de abril, que es el mes de la Semana Santa. Un mes que ha sido bastante interesante en el ámbito noticioso en el país. Muchas informaciones, muchas explicaciones de las cosas que están ocurriendo en República Dominicana. El fallecimiento de doña Sogela Semán de Castillo, ocurrido este sábado pasado, es motivo de pesar, de luto en la sociedad dominicana. Doña Sogela era una señora bien puesta, matriarca de un hogar de 4 hijos, 3 varones y una hembra, abogados todos, con nietos en la misma carrera del derecho, con un esposo como el doctor Castillo, un hombre de fuste, un hombre de político, un hombre de frente, de esa gente que marchan de frente. Sus hijos, no menos, Juárez, que no decir de Pelegrín, de Vinicito, de Sogelita, como uno siempre solía llamar a la más pequeña, Sogelita, por una razón de, como la madre a Sogela, ella era Sogelita. Y es una familia muy unida, una familia que ha estado siempre de frente con sus virtudes y defectos. Usted puede estar de acuerdo o no con lo que ellos creen, con lo que ellos piensan, cómo ellos actúan, pero siempre han estado de cara a lo que piensan, defendiendo a rajatabla sus creencias, planteando sus consideraciones, siempre en lo que ellos entienden es lo mejor para el país. Vuelvo y digo, usted puede estar de acuerdo o no, pero hay que respetar su coherencia, hay que respetar la verticalidad de las posiciones que asumen los Castillos en cada caso. No cabe dudas, se iba a producir lo que se produjo, el entierro, el sepelio, las honras fúnebres, fue una manifestación de pesar de mucha gente, de presencia de mucha gente de diferentes estratos sociales, políticos, profesionales, gente del pueblo, partidarios de sus posiciones, amigos de la familia, familiares, había de todo. En el entierro, como era de suponer, y era lógico, el entierro, el sepelio, las honras fúnebres, el entierro de doña Sogela constituyó un nuevo encuentro con el pesar que ha ocurrido en los últimos tiempos, en las últimas semanas, aquí en República Dominicana con personas de la sociedad dominicana. Paz a los restos de doña Sogela Semán de Castillo y conformidad a su familia, a su esposo, a sus hijos, a sus nietos. La vida continúa, la vida continúa. Miren, la semana pasada se produjo un hecho a final de semana. El presidente se reunió con un grupo de senadores y dice que habían algunos diputados, pues senadores principalmente del PRM. El presidente Luis Abinader se reunió con ellos para oír sus planteamientos y hablar sobre cosas que tienen que ver con la mecánica tradicional y de siempre, las estrategias de las iniciativas del Poder Ejecutivo y de los legisladores como el ente de poder para pasar las leyes, acuerdos, resoluciones del Poder Ejecutivo y el Poder Ejecutivo con decisión de observación posteriormente. Pero ahí surgió algo que la senadora Ginette Pulnigal de Puerto Plata ha llevado la voz cantante y lo ha dicho por mucho tiempo. Los funcionarios del gobierno ni siquiera le toman las llamadas a los senadores y diputados.
sienten encumbrados en sus posiciones, según lo que ha dicho la propia Ginette Bulnigal, y el tema se trató y el presidente se comprometió, ofreció de que iba a hablar con los funcionarios, de que sean más accesibles, que bajen el tono. Él justificó que muchas veces están muy ocupados, muy ensimismados en las labores que tienen que hacer, pero esa es parte también de la labor del funcionario, porque los legisladores son los representantes más directos de los comunitarios, senadores, diputados, alcaldes. Y las quejas son muchas, múltiples, y no es un asunto de un principio. El gobierno va caminando hacia 2 años de gestión y el grito, la queja, ha sido reiterada en ese sentido. Reiterada en ese sentido. Y es penoso incluso que esto ocurra porque estamos viviendo tiempos especiales, terminando la pandemia, pero todavía con sus coletazos y con una situación económica difícil, compleja, complicada. Resultado de la pandemia y ahora resultado por los efectos de la guerra no, excúsenme, la grosera invasión rusa a Ucrania. Entonces esto está provocando distorsiones en las economías, en las finanzas, de la generalidad de los países, pero en especial de países como el nuestro, países en vías de desarrollo que viven del día a día, del momento al momento. Entonces hay que organizar esos puntos, porque no es por el ruido que arme entre los congresistas, sino porque no tienen la oportunidad de solucionar y resolver problemas de sus comunidades. Que a final de cuentas no importa si son PRMistas, PLDistas, de la Fuerza del Pueblo, del PRM, del PRD, de lo que sea. Son ciudadanos y los alcaldes, senadores, diputados, son los primeros representantes y los representantes de primera línea de sus necesidades, de sus demandas, de sus exigencias, de ver cumplir sus expectativas de vida, expectativas cotidianas. Y eso es así. En el PRM, Eddie Olivares dio un golpe duro a las posiciones de Guido Gómez Mazara de que no debe procederse con la Asamblea de Delegados ya aprobada por el PRM y decidida por el PRM, sino que debe hacerse la escogencia de sus dirigentes por el voto universal y secreto de los militantes del partido. Eddie Olivares dijo que aceptaba ir, se proclamó como candidato a la presidencia del partido, ya se sabía, pero se proclamó oficialmente, que aceptaba ir en una asamblea de delegados. La única condición es que esa asamblea de delegados votara secreto, no por aclamación, pero sí la asamblea de delegados. Y esto deja a Guido Gómez Mazara solo, huérfano, en su demanda de que sea revocado lo que ya decidió en 2 instancias la alta dirección del PRM, de que sea una asamblea de delegados y no el voto directo de militantes para la escogencia de sus autoridades, presidente y secretario general principalmente, que son los puestos. Guido aspira a ser presidente del partido y Eddie Olivares, que se había mencionado, ya al aceptar esta decisión de la alta dirección y lanzar su candidatura, queda prácticamente como la figura predominante para esta posición. Está José Ignacio Paliza, que es el actual presidente del partido, pero que no ha anunciado si él va a tratar de mantenerse en la presidencia del partido, aunque mucha gente a lo interno y a lo externo dice que él es el hombre del presidente Luis Abinader, que lógicamente controla el partido. El que es presidente de la República por una organización tiene el control máximo del partido, es el jefe del Estado. Controla los salarios, se convierte en los procesos electorales en la figura preponderante, predominante en el partido, es la cara del partido. Entonces, José Ignacio Paliza es un hombre del presidente, es el ministro administrativo de la presidencia y es a quien Guido Gómez Mazara ha querido relevar. Pero la posición de Eddie Olivares
realmente le da un golpe duro a las aspiraciones de Guido Gómez Mazara. Qué penoso lo que hicieron los maestros el viernes pasado y piensan repetirlo este miércoles, paralizar la docencia. Yo siempre he estado opuesto a los paros, a las huelgas de maestros y de médicos. Eso debe ser, no el último, no el último del último del último recurso que deben usar médicos y maestros. La enseñanza, señor, nosotros vivimos aquí abogando, luchando, trabajando, presionando, porque hay una mejor calidad de la educación, que sea mejor, que sea más fuerte. La mayoría señores, apenas el 40% de los que se bailotearon para posiciones de maestros no pasaron las pruebas. De la calidad que estamos hablando. Entonces, la educación es vital para el desarrollo de un país. Vital, 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 vital para el desarrollo de un país. Y los maestros no pueden darse el lujo, no pueden darse el lujo, no. Estoy siendo optimista. No tienen el derecho de hacer eso que están haciendo, paralizando las oportunidades de niños que están buscando el pan de la enseñanza, aprender, seguir hacia adelante. Eso es un abuso de los maestros, lo cual lo mismo siempre digo de los médicos cuando paralizan la docencia, los hospitales. Los que sufren son los pobres, los pacientes, quienes van a las escuelas públicas, son precisamente los más pobres. Quienes van a los hospitales públicos son precisamente los más pobres. Pero los maestros tienen tandas en escuelas privadas, muchos de ellos cuando salen de las escuelas públicas, igual que los médicos cuando salen de los hospitales van a sus consultorios y ahí no hacen huelga y no son mejores las condiciones de lo que está pasando en la administración pública desde hace tiempo, señores. Entonces yo creo que fue un abuso lo que hicieron y que pretenden repetir los maestros esta semana, el miércoles específicamente. Falleció Conde Olmos Bolívar. ¿Quién es Conde Olmos Bolívar? Era un hombre, lo conocí desde hace muchos años, intercambiamos por muchos años trabajo juntos en la redacción, primero del Caribe, después en Última Hora. Periodista de muchos años, brillante, tenía muchos problemas. Estuvo interno en las últimas semanas, problemas diabéticos. Estaba trabajando últimamente en RNN y conversaba con Ricardo Rojas León en ese sentido y me decía que, caramba, bueno, del grupo de nosotros que estuvo cuando yo dirigí Última Hora y Ricardo Rojas León era el jefe de redacción y asistente mío personal del grupo de mis asistentes. Conde Olmos trabajaba con nosotros en esa época y era el editor internacional, se ocupaba de las páginas internacionales, de las noticias internacionales del periódico y era un joven en esa época dinámico, atento a lo que estaba pasando, discutidor, lector asiduo, una persona con una buena base cultural. Y es una pena que hayamos perdido un periodista de esta naturaleza como Conde Olmos Bolívar. Los que visitan Casa Cuesta lo deben haber visto muchas veces, porque cuando no estaba en el trabajo, estaba en Casa Cuesta, leyendo libros ahí en los bancos, comprando algunos libros, leyendo libros. Esa era su vida, esa era su pasión. Paz a los restos de Conde Olmos Bolívar. El tema de lo de Rafael Paz, no sé, a mí me sorprendió que Rafael Paz diera el salto hacia la Fuerza del Pueblo, hacia Leonel Fernández, no por ninguna otra cosa. Yo pensé que él estaba saliendo del PLD realmente por lo que ha pasado en el PLD, en el entorno de su persona. Yo le comenté la semana pasada las informaciones que tenía y cómo él había chocado de frente con Danilo Medina por sus declaraciones, es lo que se dice, por sus declaraciones en relación a las investigaciones
que ha hecho, lo que está haciendo todavía el Ministerio Público, la Procuraduría General de la República, el PETCA, sobre el caso Antipulpo, principalmente en relación a lo que tiene que ver con el FOMPER, en lo que está implicado Fernando Rosa, que era el director del FOMPER, y Magali Medina, la hermana del presidente Danilo Medina. En su condición de director ejecutivo del CONEP, del Consejo Nacional de la Empresa Privada, del CONEP, el CONEP tiene un asiento en el Consejo del FOMPER y generalmente lo representa el director ejecutivo. Bueno, pues en el periodo en que Fernando Rosa fue director del FOMPER, interactuaron dos directores ejecutivos del Consejo Nacional de Hombres de Empresa en representación de esa entidad empresarial. Uno de ellos fue Rafael Paz, antes de pasar a conformar parte del gobierno como director de competitividad, y el segundo fue César Dargán, actual director ejecutivo del CONEP. Y ambos fueron llamados para ver cómo era la interrelación, qué pasaba allí, si tenían alguna información, pero se dice que las declaraciones que habría ofrecido, y yo lo digo porque yo no conozco las declaraciones, que habría ofrecido Rafael Paz, no fueron del agrado de Danilo Medina, por el que tiene el involucramiento de sus hermanos, en ese caso, Alexis Medina, pero especialmente en el caso del FOMPER, Magali Medina, la hermana del presidente, que tiene medida de coerción de prisión domiciliaria, y Fernando Rosa, que es una persona cercana al presidente Medina, que el presidente no se había sentido cómodo, no se había sentido feliz con esas declaraciones, y que parece que eso lo llevó a tener enconos directamente con Rafael Paz, discusiones no, quizás boches o forma ríspida en el trato. Incluso se habla de que en público, en las reuniones del comité ejecutivo del partido, y lo habían ido afuereando poco a poco, y él decidió irse. Entonces yo pensé, si esa era la situación, que él se vaya del partido, yo lo entiendo. Que se vaya del comité político, yo lo entiendo, porque si no me quieren, y si yo tengo un problema con el jefe principal de ese colectivo político, pues yo entiendo que se fue. Pero de ahí a saltar a otro partido, a mí me extrañó, me cuadró la cabeza. Pero cada uno es dueño de sus decisiones y sabe cuáles son sus prioridades y por qué toma esas decisiones. Lo dejo de ese tamaño. Hay una vaguada, mucha lluvia y va a seguir lloviendo. Hay varias provincias en estado de alerta verde por posibles inundaciones. Y el otro tema que yo quería tratar en el día de hoy fue lo ocurrido con un inmigrante haitiano, vendedor de frutas, y el video que circuló de cómo él le cogían la fruta, la metían en una camioneta, y cómo agentes, no sé si son de migración o si son de la comunidad, de la municipalidad, porque fue en Santo Domingo Este, pero hasta golpe y de todo, y fue una trifulca por esa razón. Estaban sacando para deportarlo aparentemente, pero lo que se vio en el video, hay un uso excesivo de la fuerza, nueva vez, de alguien investido de autoridad para tratar situaciones callejeras. Y eso aumenta los estadios de violencia que estamos hablando por mucho tiempo. Ese video circuló de forma viral. Y aunque mucha gente, que los haitianos, la gente se indignó por lo que vio. Porque ese video es patético
de cómo no debe ser tratada una persona, porque usted sea una autoridad. Hay mecanismos, si el que es una autoridad y está para bregar con gente en las calles, tiene entrenamientos para poder someter a una gente si fuera necesario y punto. Y no provocar acciones de salvajismo como esa. Y eso es una pena. Eso es una pena realmente. A mí me entristeció cuando lo vi y lo comento con ustedes. Ojalá que se establezcan responsabilidades, pero no solamente eso, sino, señores, que se llame a capítulo a la gente que tiene un uniforme con identificaciones y tiene un mando y una autoridad para actuar en las calles, de cómo debe comportarse. Porque no puede ser eso. Eso genera más violencia, eso genera más desconfianza en la autoridad, eso genera, ese tipo de situaciones genera que la gente esté agresiva, porque entiende que todo el que funge de autoridad es agresivo. Es como la gente que anda con las centellas en la calle. Ya no es, ya el presidente 2 veces ha publicado un decreto y se ha hablado sobre quiénes pueden andar con centellas y con aquí cualquier carajo anda con esas luces en las parrillas de los vehículos y con las bocinas esas que son trompetas, pa, 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 haciendo diabluras en la calle para que le abran el paso, porque él no puede esperar en el tapón ni puede esperar en los semáforos. Yo le pregunté en la avenida Lincoln, estaba parado ahí esperando el semáforo y vino uno, con eso, y se metió una camioneta y pasó, y se metió por delante de todo el mundo. Por poco se lleva 2 motoristas que estaban cruzando como le da la gana. Y yo le digo, había 2 agentes de AME, una señora, una dama y un hombre. Le dije, perdón, gracias, Twingo, que AME no, excúsenme los AME, los DGC. Le dije, señores, pero miren eso. ¿Y quién es ese? Dice él, bueno, si anda con eso un jefe, ¿qué usted quiere? ¿Que yo me meta con él? Así mismo. Entonces, no puede ser. Son abusivos en las calles. En cualquier vehículo anda con esas centellas, la ponen en los tapasol del vidrio delantero, en el panel, adentro, y con estas bocinas, y andan haciendo lo que le da la gana en la calle. Y no hay un DGC que le diga, espérense, por lo menos. ¿Por qué no? Porque le tienen miedo, porque son jefes. ¿Jefes de qué? ¿Jefe de qué, por Dios? Mañana le voy a hablar sobre la carcelita de Mano Guayao. Eso que ha destapado el listín, que era desconocido de alguna gente. Eso no tiene madre, señores. Vamos a hablar de eso. Pero hoy, este lunes, el presidente Luis Abinader estuvo en la inauguración, en la inauguración de unos trabajos del corredor de la Charles de Gaulle y de unos trabajos ahí en el malecón de Santo Domingo Este. Y dio una entrevista al programa Sol de la Mañana, que dirige Julio Martínez Pozo, y estaba el presidente de Radio Cadena Comercial, entre los periodistas que estaban ahí, estaba el presidente Antonio Espaillat y el presidente Luis Abinader conversó con ellos casi 2 horas. Y habló de varios temas, señores. Y yo quiero enfocar de 3 temas, habló de muchas cosas, pero de 3 temas que son importantes que la gente conozca y sepa de qué habló el presidente. El tema de la desgravación impositiva de las importaciones de materias primas y de alimentos que está en el proceso de ley en la Cámara de Diputados y que ha despertado un estado de queja generalizado entre productores nacionales, industriales, incluyendo la Asociación de Industrias de República Dominicana y la Junta Agropecuaria Dominicana, porque eso pondría en peligro a los productores y a la producción nacional si pueden venir libres de pagos de aranceles una serie de alimentos y de productos y de materias primas a República Dominicana. Pero el presidente también habló
sobre lo que pasa a lo interno, en el PRM y la convención de delegados, de que estaba hablando yo hace un momento, y la convención de delegados para escoger al presidente, secretario general y otras autoridades del partido. Y también se refirió el presidente al tema del turismo en República Dominicana, tema de las inversiones en República Dominicana. Comparto algunas de esas declaraciones del presidente Luis Abinader a continuación. Estamos primero en momentos muy especiales del mundo, donde tenemos que asegurar el abastecimiento y asegurarlo al mejor precio posible. Muchos de los aranceles que se van a eliminar durante un periodo especial de 6 meses es para materias primas para las mismas industrias dominicanas, que muchas industrias nos lo han solicitado. Entonces, yo creo que falta, y se le ha explicado, que falta entenderlo. Ahora, nuestro gobierno tiene que asegurar primero que haya un abastecimiento y que ese abastecimiento esté al mejor precio posible. Y yo estoy seguro que conversaciones que vamos a tener en los próximos días, todos los sectores lo van a entender. Además, miren, ningún gobierno ha apoyado más la producción nacional en estos 17 meses que lo hemos hecho nosotros, Julio. Nosotros reactivamos Proindustria que estaba cancelada. Hemos apoyado en más de 12.000 millones de pesos a los productores del Banco Agrícola. Pueden estar seguros que no vamos a afectar en nada a la producción nacional. Nosotros estamos comprometidos con la producción nacional, con los empleos que eso genera, pero al mismo tiempo estamos comprometidos también con mantener la seguridad y el abastecimiento de nuestros productos a un precio razonable dentro de la crisis. Nosotros, a un equipo que ha ido preparando y haciendo recomendaciones sobre la manera de cuál deben de hacerse los procesos. Y esas recomendaciones que han sido, y tú has visto en la votación en los organismos, ha sido prácticamente unánime, nosotros la hemos aceptado y obviamente la hemos aprobado. No ha llegado el momento todavía de la selección de los diferentes dirigentes, tanto porque se va a votar, lo único que una votación de delegados a todos los niveles del partido. Y eso todavía no hemos llegado a la discusión de esa o de quiénes ser o quiénes deben de ser. Yo pienso que ahí hay que respetarse también las decisiones de los que vienen, de esos organismos, desde los organismos zonales hasta los de colegios electorales, hasta los regionales y después los de distritos municipales, los municipales y los provinciales. Y ya se están poniendo de acuerdo en muchos lugares con propuestas unificadas y en otras, bueno, pues va a haber una competencia sana. Yo le estoy dando seguimiento porque tampoco te voy a decir que no le doy seguimiento, que no sé lo que está pasando, pero siempre respetando lo que es la decisión de las mayorías. Yo pienso que es un partido democrático que siempre de cualquier decisión, aunque esté avalada por una inmensa mayoría, hay opiniones contrarias que hay que respetar, que hay que escuchar y que hay que ver en la medida de lo posible también atender esos requerimientos de compañeros que son valiosos y que, bueno, quizás no están de acuerdo con una decisión de un organismo, aun cuando fuese de manera mayoritaria. Ningún gobierno había podido desarrollar Pedernales por muchísimos motivos. Nosotros tenemos la visión y la estructura correcta para desarrollarlo a tal punto que por primera vez 11 cadenas internacionales ya con el esquema que estamos haciendo se van a desarrollar. Y no solamente eso, sino que también vamos a llegar a un acuerdo para el desarrollo del turismo de cruceros,
que va a llevar entre 500 y 1 millón de turistas de crucero también al año. Y ese Pedernales que se va a desarrollar con toda la protección al medio ambiente es el proyecto que va a empezar a disminuir la pobreza de la zona más pobre de la República Dominicana, que es la región Enriquillo, que abarca las provincias de Pedernales, de Barahona, de Bauruco y de Independencia, y además de que va también a impactar positivamente la región El Valle, que son las provincias de San Juan y de Elías Piña. Lo haremos respetando el medio ambiente, pero también creando empleos, que es el equilibrio que yo repito tiene que tener este o cualquier gobierno. El Ministerio de Salud Pública reportó este lunes 30 nuevos casos de COVID, 9 menos que ayer domingo, que se reportaron 39 contagios. Salud Pública indicó que los casos positivos del virus bajaron a 188 y la positividad diaria está en 0.91%, mientras la positividad de las últimas 4 semanas está en 1.10%. El presidente Luis Abinader dejó en operación este lunes el nuevo corredor de autobuses en la avenida Charles de Gaulle, que creará 400 empleos directos y transportará a más de 40,000 pasajeros al día. Al pronunciar el discurso central del acto, el mandatario indicó que con la puesta en marcha de los corredores están cumpliendo con la ley, al tiempo que criticó que muchos de los que se oponen a estos proyectos fueran los mismos que la aprobaron. El Centro de Operaciones de Emergencias COE informó que elevó a 9 las provincias en alerta verde por las lluvias que inciden desde ayer sobre el país y continuarán durante el transcurso del día debido a un sistema frontal que incide en la región norte. A Montecristi, Valverde, Santiago Rodríguez, Puerto Plata, Dajabón y La Vega se suman en alerta por posibles inundaciones y desborde de ríos las provincias Espaillat, Santo Domingo y Santiago. El presidente Luis Abinader dejó aperturados los trabajos para la construcción del acueducto de suministro de agua potable de Las Cabullas, que tendrá una inversión superior a los 234 millones de pesos y que beneficiará a más de 9,000 personas. En tanto, el proyecto de mejoramiento y ampliación del acueducto de Sabana Rey, con más de 43 millones de pesos adjudicados para la inversión en el mismo, tendrá una cobertura para más de 7,300 habitantes. El rumbo de la tarde, plural, objetivo, democrático, la verdad siempre. Con 3 verdaderos profesionales del periodismo y la comunicación, Georgie Rodríguez, Juan TH y Rudy González. Los Poderosos. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. En el mundo, aquí en República Dominicana, como nosotros somos tan atrevidos a veces, a finales de los 90 se estaba promoviendo hacer unas islas artificiales frente al malecón de Santo Domingo, por donde está el Banco Agrícola, por ahí, frente a unas islas artificiales para desarrollo turístico, para hacer hoteles, para hacer sitios de veraneo, de turismo. Y mucha gente, es una locura, es un disparate. No, miren, eso se está diseminando y se ha diseminado por todo el mundo. Y Dubái es un ejemplo de cómo es un montón de islas artificiales y cómo son grandes atractivos. Y aquí, si eso se hubiese hecho en ese momento,
Eso tuvo un rechazo generalizado. Eso estamos hablando de hace más de 20 años, 20 y tantos años. Si eso se hubiese hecho, hoy toda esa zona hubiese ganado un alto valor y además de eso hubiese ayudado a descontaminar en gran medida toda esa parte del litoral costero de la ciudad de Santo Domingo, porque se hubiesen establecido, instalado, como se pretendía, plantas de tratamiento de agua, poner un poco más de arrecifes, de espigones un poco más fuera para que no rompiera tan duro el mar en el malecón, una serie de cosas. Pero esto se ha proliferado, lo de las islas, por todo el mundo. Moisés Naín, en su programa Efecto Naín, este domingo pasado, publicó un reportaje interesantísimo de cómo desde Dubái hasta Panamá hay islas artificiales, el beneficio que esto representa y qué significa para el desarrollo de estas ciudades. Dejo con ustedes este reportaje de Moisés Naín en su programa Efecto Naín, en el canal 494 en Washington, D.C. A continuación. Bienvenidos, soy Moisés Naín desde Washington. Encantado de estar de nuevo con ustedes. ¿Usted sabe qué es un CRANOG? Probablemente no. Bueno, yo tampoco. Pero investigando el tema nos enteramos que así se llaman las islas artificiales más antiguas del mundo. Fueron construidas durante la prehistoria en las aguas de Escocia, Gales, Irlanda, y se estima que hoy existen unas 600 de ellas. Según los historiadores, podrían tener más de 5.000 años de antigüedad. Los CRANOGs son evidencia de que desde los tiempos más antiguos, los seres humanos han buscado crear islas. Sin embargo, algunos expertos aseguran que este siglo XXI se ha convertido en la era de oro de las islas hechas por el hombre, islas artificiales. Y es que en todo el mundo se están construyendo estas islas artificiales con una frecuencia que no tiene precedentes. Es por esto que hoy nos vamos de viaje por el mundo para conocer esta fascinante era de las islas artificiales. ¿Qué intereses impulsan su creación? ¿Qué consecuencias tienen para la naturaleza? Y sobre todo, ¿cuál es su futuro ante las grandes amenazas que plantea el cambio climático? Se lo contamos todo esto en el siguiente reportaje. Miren. En noviembre de 2021, desde Glasgow, Escocia, se celebró la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Allí se presentó este video de Simón Kofe, el ministro de Relaciones Exteriores de Tuvalu, una isla en el medio del Océano Pacífico. En Tuvalu estamos viviendo la realidad del cambio climático mientras ustedes me observan hoy. No podemos esperar a los discursos cuando el mar está subiendo a nuestro alrededor todo el tiempo. Lo que más sorprendió a los dirigentes políticos que lo vieron fue que les habló con el agua hasta las rodillas. Y es que Tuvalu, al igual que muchas otras islas en el mundo, se enfrenta al riesgo de desaparecer como consecuencia del calentamiento global. Al mismo tiempo, las nuevas tecnologías de construcción y dragado han permitido la creación de islas artificiales a un ritmo nunca antes visto. Algunas sirven para albergar hoteles y residencias de lujo, como por ejemplo The World en los Emiratos Árabes Unidos, Forest City en Malasia y Ocean Reef Islands en Panamá. Hablamos con el geógrafo Alastair Bonnet, quien escribió un libro sobre islas artificiales que próximamente será publicado en español. Just off the coast of Panama. Justo frente a la costa de la ciudad de Panamá se están construyendo pequeñas islas residenciales donde los ultrarricos pueden escapar del ruido, la contaminación y el crimen. Son tan exclusivas que tuve que aparentar que quería comprar una propiedad allí para poder visitar, pero a 70 kilómetros hacia el este tienes las islas del pueblo indígena Kuna, que están desapareciendo. El plan del gobierno panameño para reubicar a las poblaciones no está funcionando y hay una especie de pánico en cámara lenta. There's a kind of slow motion panic going on. La promesa de turistas e inversores muy pudientes impulsan a los gobiernos a permitir la construcción de estos complejos, incluso si exacerban la desigualdad. El proyecto panameño, por ejemplo, requirió unos $300 millones y los apartamentos que ya se han construido allí pueden llegar a costar hasta $5 millones. Las leyes internacionales aún no son claras frente a cómo lidiar con estas construcciones.
y algunos estados han aprovechado ese vacío legal para avanzar sus propios fines estratégicos y geopolíticos. Desde 2014, China ha construido 7 islas artificiales en el mar del sur de China, ubicando puestos militares e industriales en aguas disputadas con gobiernos como Brunei, Malasia, Vietnam y Taiwán. Así, el gobierno chino ha expandido su capacidad de desplegar barcos y aviones de combate. Por otro lado, crear estas islas artificiales tiene un costo ambiental que no tenía en el pasado, cuando los humanos tiraban rocas al mar durante años, buscando ganar terreno para vivir y cultivar. The modern islands are built quickly. Las islas modernas se construyen rápidamente y normalmente se construyen dragando el fondo del mar y moliendo todo ese material, incluyendo la vida marina, la piedra y la arena. Eso luego se coloca sobre arrecifes y se vierte el hormigón sobre él. Es increíblemente destructivo para el medio ambiente, destruye el fondo marino y requiere enormes cantidades de hormigón, arena y otros materiales. Concrete and sand and other materials. Esto no ha sido un limitante para una nueva generación de constructores de islas que buscan edificarlas en aguas internacionales, donde puedan vivir y trabajar sin el control de ningún gobierno. Es el caso del llamado Instituto Seasteering, fundado por el economista Patrick Friedman y por Peter Thiel, cofundador de la plataforma de pagos PayPal. Para expertos como Bonnet, este tipo de emprendimientos sin regulación se pueden prestar para muchas cosas, incluso para realizar experimentos médicos y genéticos con humanos, sin ningún tipo de supervisión. So there's something slightly terrifying. Hay algo ligeramente aterrador sobre la visión del Seasteering Institute, pero las islas pueden ser fuente de esperanza y belleza al mismo tiempo que son lugares de terror. Muy a menudo ocurre que si quieres deshacerte de la gente, si quieres crear una prisión de la que nadie pueda escapar, entonces la pones en una isla. Then you put it on an island. También es cierto que las islas artificiales no tienen por qué ser totalmente destructivas. En los Países Bajos, miembros de ONGs con el apoyo del gobierno construyeron 5 pequeñas islas en Lelystad, un lugar que por la contaminación y urbanización había perdido muchas especies marinas. Hasta el momento, los ambientalistas reportan que se han vuelto a ver peces y fauna que habían desaparecido. No obstante, el ritmo al cual se están construyendo islas excede la creación de marcos nacionales e internacionales que regulen este campo. Y mientras este sea el caso, los desafíos ambientales, sociales y de seguridad no dejarán de existir. El rumbo de la tarde, plural, objetivo, democrático, la verdad siempre. Con 3 verdaderos profesionales del periodismo y la comunicación, Georgie Rodríguez, Juan TH y Rudy González. Los poderosos. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Las negociaciones de Ucrania con Rusia, tratando de ver cómo bajaban esta ofensiva brutal del ejército ruso, que por cierto ha perdido ya un par de generales. No le ha salido tan fácil lo que ellos pensaban, con toda y su crudeza, con toda y su majestuosidad y poderío militar. Los ucranianos se han plantado, pero esto es casi un pleito del huevo y la piedra, pero al final de cuentas el huevo terminará desparramado por donde quiera y las víctimas y las consecuencias serán muy altas. Con este tema, Pedro Vargas nos presenta las internacionales desde la redacción central de Oye País.
Tras 32 días de guerra, Ucrania y Rusia retomaron las negociaciones este lunes en Turquía. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky aseguró que su país está preparado para discutir con Rusia su estatus de neutralidad para llegar a la paz. Rusia está elaborando un documento para imponer restricciones de visados a los ciudadanos de países inamistosos en represalia por medidas similares adoptadas en su contra, declaró este lunes el ministro de Exteriores ruso Sergei Lavrov. El documento en cuestión será un decreto presidencial, dijo a la diplomacia rusa en una reunión con diputados del partido oficialista Rusia Unida. El Reino Unido está dispuesto a levantar las sanciones contra la economía rusa si el presidente Vladimir Putin accede a retirar sus tropas de territorio ucraniano y se compromete a no lanzar nuevas agresiones. En entrevista con el dominical The Sunday Telegraph, la ministra británica de Exteriores Liz Truss dio pistas sobre una posible vía de salida para Rusia en caso de que decida dar marcha atrás en su invasión de Ucrania. El régimen de excepción aprobado por la Asamblea Legislativa de El Salvador la madrugada de este domingo ante la escalada de homicidios en el país entró en vigor tras su publicación en el diario oficial, informó el presidente Nayib Bukele. El Congreso decretó el régimen de excepción para tratar de frenar un incremento desmedido de violencia que ha puesto en jaque la estrategia gubernamental de seguridad con 76 asesinatos en 2 días, un récord criminal en la historia reciente del país. Así llegamos al final de esta emisión de Oye País. Gracias por su compañía en esta noche, como cada noche aquí por Color Visión. Yo soy Rudy González. Pasen un feliz resto de la noche. Nos vemos mañana.